Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hoy estamos con dos personas que son de casa, Diana Verónica, y estamos, no sé, me siento como que voy a entrar a una clase, ya tengo listo mi cuaderno, mi calculadora, ¿Y el bolígrafo el para apuntar? bolígrafo para Ajá, apuntar y estoy claro. listo para entrar a clases de doctorado de doctorado en economía. en economía. Hay que decir que estamos con dos buenos amigos, como tú lo has apuntado, y con quienes se vuelve sumamente interesante la conversación para hablar de números, ¿verdad? Porque pues sí, los números son la base de todo, por eso es que es importante entender las matemáticas. Saludamos al doctor Roberto Morán, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco de Avidia, de aquí de nuestra casa. Uno de los que anda aquí, vea, Roberto. No, es más fácil así. de los que Después estamos- del ingeniero. de los que estamos Mario Ruiz. Mario Ruiz. Muchas gracias Bienvenido. por la invitación. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias. Y el doctor Oscar Cabrera, en su papel como jefe investigador asociado al OPP-OFG, ya nos va a decir que eso significa. Al observatorio, compañero, bueno, de sí. políticas Ahí públicas. está, sí, Ajá, sí. de la UFG. Ah, es que ahí me UFG. han puesto mal ahí la U. Es que es U en vez de U. Por favor. Y fue presidente del Banco Central de Reserva, doctor. Bueno, está en Y FUDESEN también. Ajá, es FUDESEN. FUDESEN, sí. Y con quien nos ponemos al día en temas económicos. Sí. No, primero que todo, muy buenos días, pues agradezco mucho que me inviten pues a este evento y un saludo al doctor Morán que Gracias. me acompaña, ¿verdad? Así que pues estamos pues abiertos a dialogar sobre la economía salvadoreña, ¿verdad? Y es que, y ya nos lo decían en ocasiones anteriores, cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué van a hablar del crecimiento económico del tercer trimestre del año pasado? Del cuarto, compañero. Del cuarto trimestre. Cuarto trimestre, Ajá, sí, pero ajá. no, necesito macherito café. Macherito café. Del año pasado, ahorita en febrero. Y eso tiene una razón, ¿verdad, doctor Morán? Claro, tiene la razón de que nos basamos en las cifras que cierra el Banco Central, ¿verdad? Y el Fondo Monetario. Entonces, siempre hay que esperar que se dé el cierre anual y poder consolidar la tendencia que se ha tenido en la economía en los últimos 4 trimestres. O sea, son números que tienen que procesarse durante los 3 Correcto. meses siguientes o 2, ¿no? Para consolidarlos. Efectivamente. Y son las cifras oficiales con las cuales se hace el análisis. Efectivamente, esto es algo bien interesante porque en el observatorio venimos dándole seguimiento a estas tendencias y nos basamos en cifras oficiales, cifras emitidas por el Banco Central de Reserva, Fondo Monetario, Banco Mundial, es decir, es una recopilación de información que nos permite llegar a sacar estas tendencias. Ahora, esta recopilación de información viene también de instituciones oficiales. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Ministerio de Economía. Efectivamente, el Banco Central registra todas las transacciones, prácticamente la contabilidad de nuestro país se lleva en el Banco Central, ¿verdad? Las cuentas nacionales, y ahí se recopilan los datos de los diferentes sectores. Ok. Doctor Cabrera, ¿para qué sirve todo esto? Yo sé, los economistas, el tema macroeconómico, pero para los salvadoreños que están ahorita, que andan en el corre de la mañana, en el tráfico, en su día a día, ¿de qué manera les termina afectando? Sí, bueno, primero las políticas públicas benefician a unos y perjudican a otros. Entonces, eso se refleja en los principales indicadores económicos, en las cifras del crecimiento, en las cifras de la inflación que mide el costo de vida, en cuánto es el nivel de remesas familiares que recibe la economía, porque más del 25% de los hogares tiene como parte de su ingreso las remesas familiares. Aparte de eso, hay muchas decisiones que están a la vuelta de la esquina, como por ejemplo la reforma de pensiones. Tenemos
una bomba de tiempo al 2027 porque el gobierno va a tener que empezar a pagar entre 1.000 a 1.200 millones que 4 años que no pagó capitales e intereses. Ahora, los trabajadores están pendientes. La semana pasada recibí muchos colegas que están a punto de jubilarse, preocupados por la reforma de pensiones. Y Solo bichada, vea. Solo cipotada. Solo, no, Y aparte- como me decían a mí, vos sos un chico malo, me decían. Malo de los triglicéridos, malo del colesterol. Y aparte de eso, estamos frente a un dilema que los jóvenes, digamos, les da igual si le pagan a uno por servicios profesionales que por salario, Ajá. porque ellos todavía no internalizan la necesidad de cotizar a la seguridad social por alguna enfermedad, son sanos y no toman en cuenta que en un futuro pues van a ser cipotada y van a tener que Ajá. jubilarse, ¿verdad? Ajá. Es que cabal, cuando uno está en los 20, en los 30, creo yo todavía, uno no visualiza que va a llegar a viejo, que ya no va a poder trabajar, que va a necesitar una pensión, que no va a tener ingresos. Es que de acuerdo a la majada, alguien lo va a mantener. Exacto. Mentira. Si usted no ha cotizado, nadie lo va a mantener, ¿verdad? Entonces, por eso es importante hablar del tema de pensiones. Y por eso son importantes las cifras económicas. Ujú. Por ejemplo, todos los ciudadanos tenemos que estar pendientes de estas cifras de crecimiento, de las cifras fiscales, de las tasas de interés que nos están cobrando pues en los créditos, ¿verdad? De las tarjetas de crédito, de los niveles récord de endeudamiento que hay hoy, que los hogares salvadoreños con tarjetas de crédito. El Banco Central publicaba en diciembre la encuesta de inclusión financiera y resulta que la mayoría de hogares no alcanzan a llegar ni a la segunda semana con el salario actual. ¿Y cómo hacen para sobrevivir lo que resta del mes? Pues bueno, préstamos en la casa, hacer el cuchubal ahí entre la familia o a lo sumo pues solicitar créditos. Tarjetazo en salvadoreño, ¿verdad? O usar la tarjeta, ¿verdad? Entonces creo conveniente que este tema no es, que no nos afecta, incluso hasta el propio Trump planteó la necesidad de rebajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, ¿verdad? O sea, creo que las cifras económicas, todas las personas debemos de seguirlas. Ok, ¿y cómo cerramos el 2025? ¿Qué dicen las cifras, el análisis que ustedes han hecho desde el Observatorio de Políticas Públicas al cierre del 2025? Porque el último trimestre es como ya, pues sí, cómo se cierra el año, ¿no? Efectivamente, hemos tenido un comportamiento, diría, atípico, ¿verdad? A las proyecciones que se tenían al inicio del 2025. En el segundo trimestre que hicimos el 5%, luego bajamos al 4%, luego volvimos a subir y tenemos un promedio más o menos del 4.1%. Esto pues contra todos los pronósticos, ¿verdad?, que se tenían, pero definitivamente es otro tema que yo siempre hago énfasis. La economía es una ciencia del comportamiento, ¿verdad? Mide las expectativas y la predictibilidad que los miembros de la sociedad tenemos sobre lo que puede pasar, bueno o malo. En este caso, nosotros hemos tenido un comportamiento en el que la economía se ha dinamizado, principalmente por el tema del boom que tenemos en el sector infraestructura, que también no tiene una alta contribución en el Producto Interno Bruto, pero ha dinamizado la economía, ¿verdad? La construcción. La construcción, sobre todo. Esto aunado a otros sectores como turismo, ¿verdad? Y pues la remesa, ¿verdad? Las remesas que siempre siguen siendo un componente vital en el Producto Interno Bruto. Podemos fijar ya entonces como promedio de crecimiento 2025 4.1%. Sí, es factible, digamos, hemos visto que sí se ha dado un boom del Producto Interno Bruto al tercer trimestre, un boom de 5.1%. Ahora,
todavía no tenemos la cifra del cuarto trimestre del Producto Interno Bruto como para validar ya por parte del Banco Central que la cifra de crecimiento en efecto es un 4.1. Las cifras salen a finales de marzo, ya el cuarto trimestre, pero todo parece que las previsiones de crecimiento para el cuarto trimestre van a continuar al alza. Un ejemplo de ello es que el IVAE al mes de octubre creció aproximadamente 4.8%. Ahora, lo importante... Perdón, doctor, ¿qué es el IVAE? El IVAE es un índice de producción que lo que trata es de anticipar la evolución del crecimiento económico trimestral, ¿verdad? Entonces, es un indicador que proxy, que a los analistas nos va, digamos, viendo si se va o no cumplir las proyecciones Da una de crecimiento. tendencia. Da una tendencia, así es. Ahora, el hecho de que la economía haya tenido un crecimiento, esto se explica, como decía el doctor Morán, hay 3 sectores que están aportando, que son los buenos, llamémosle. Esos son los motores o campeones del crecimiento. Exacto, como la construcción que crece 2 dígitos a más del 27%. También los servicios profesionales crecen a 21% y el transporte crece al 9.7%. Ahora, ahí dentro de la estructura económica salvadoreña hay algo que con el doctor Morán sostenemos, que es una heterogeneidad extrema. Mientras que hay sectores que están creciendo, hay otros que están decreciendo, y entre ellos tenemos el sector salud, paradójicamente, que cae menos 3.3%, y la administración pública, que se explica por el proceso de ajuste fiscal que han firmado con el Fondo Monetario, que cae menos 4.9%. Esos son al interior de los sectores económicos, ¿verdad? Ahora, por el lado del gasto, decimos la inversión ha sido pues un motor creciendo más del 25%, pero los gastos de consumo de los hogares, que son los que realmente pesan casi el 85% del PIB, están creciendo levemente, un 2%. Ahora, ¿qué dicen muchos analistas? Y es que este crecimiento inusitado del año 2025 se explica por la inyección de más de 9,000 millones de dólares provenientes de remesas familiares. Ahora, este año ya no va a volver a pasar lo mismo. ¿Por qué, doctor? Porque tanto las políticas migratorias de la administración Trump, las múltiples deportaciones que nosotros hemos tenido, ha habido un 46% de aumento en vuelos de deportados a El Salvador durante 2025, lo que augura y digamos posteriormente el doctor Morán puede dar las cifras de cuántos son las previsiones que nosotros tenemos en el PIB trimestral para los primeros 3 trimestres de este año. Y lo que nos están diciendo es que el crecimiento se va a desacelerar y va a volver a los niveles del crecimiento normal que tiene la economía, ¿verdad? O sea, fue un pico. Sí, entonces este fue un pico explicado por la remesa. Por el tema de la crisis migratoria. Exacto. Ajá. Y también por factores endógenos como es la industria de la construcción, pues el auge, ¿verdad? Entonces, sí, porque es momentáneo, o sea, una vez se termina el proyecto, ¿verdad? Ajá, no es un tema que se mantenga, es lo que usted dice. Exacto, entonces nosotros hemos hecho pronósticos ahí del crecimiento para el 2026, tanto para el PIB como para el IVAE, que yo dejaría al doctor Morán ahí que nos amplíe. Gracias. Efectivamente, para el 2026 tenemos una proyección de 2.9 para el primer trimestre, para el segundo trimestre 1.5 y para el tercer trimestre 1.6.
En promedio esto va a andar por el 2.1, 2.5 al final del año, ¿verdad? Puesto que se ralentiza el crecimiento, ¿verdad? Ajá, Y es el crecimiento potencial al que con todos los factores plenamente empleados es lo máximo que podemos o sea, crecer. volveríamos a tema 2024, 2000, por ahí anduvimos, Exacto. 2%. O sea, Al tradicionalmente El promedio de Salvador los ha crecido 2%. últimos 10 años. Y que es Ajá. el promedio histórico, Ajá. ¿verdad? Ajá. Que derivado de la capacidad instalada que el país tiene para producir, porque esto tiene que ver con la capacidad instalada que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, aquí es donde surgen las oportunidades de poder modificar la matriz productiva. ¿Para qué? Para poder producir más y mejor, porque no se trata de tener solo trabajo intensivo, sino que más bien de aquellos bienes y servicios que tengan un alto valor añadido, ¿verdad? Por dar un ejemplo, nosotros tenemos una gran oportunidad en el sector tecnológico, lo que se conoce hoy día como servicios modernos, donde lo que necesitamos es, pues, con poquito generar un alto retorno, pero ahí necesitamos fortalecer, sobre todo nuestros jóvenes, no solo que están en industria tecnológica, sino también el idioma inglés, ¿verdad? Porque hay mucha demanda de empresas, de programadores, de jóvenes. Yo me he reunido acá con gente de empresas extranjeras y lo primero que me dicen, mire, nos interesa que puedan programar en Python, en este otro lenguaje, pero que hablen inglés. Y el problema es que no hablan inglés. Entonces son las oportunidades que tenemos como país donde podríamos irnos enfocando para poder ir generando ese cambio en la matriz productiva. Otro elemento sustantivo es generar la atracción de inversiones, ¿verdad? Inversión extranjera directa, puesto que normalmente se tiene el concepto de que el gobierno puede financiar todo, pero la capacidad del gobierno está limitado por la carga tributaria. Entonces tenemos que abrir la economía para que entren más inversiones, ¿verdad? Ahora, el gobierno ha abierto estas nuevas leyes, ha establecido estas nuevas leyes. El otro día hablábamos sobre el tema de la ley de activos digitales, por ejemplo. Hemos conversado con bufetes de abogados, con inversionistas que dicen, eso ha permitido que venga ese tipo de actividad económica al país. De esos rubros estamos hablando, doctores, que por allí podríamos ir creciendo en realidad económicamente. Sí, en efecto, tenemos ese reto de fortalecer la estructura productiva, no estar apostándole a la coyuntura, porque bien o mal la industria de la construcción tiene un gran peso en la economía porque activa la mayoría de ramas de la producción industrial. Sin embargo, el componente importado es muy elevado, ¿verdad? Entonces, gran parte del proceso productivo se va vía importaciones y beneficia a otras economías. Ahora, digamos, el sector tecnológico es fundamental y necesitamos también aumentar la productividad laboral. Nuestra productividad laboral es de la más baja de Centroamérica, apenas es 1.1%, cuando los países del sudeste asiático su productividad laboral en los últimos 20 años han dado como media 4%, ¿verdad? Entonces, hay otro sector que se está constituyendo en un motor y es la industria turística, ¿verdad? Cuando ya miremos las cifras del sector externo, van a ver que el sector turismo ha contribuido mucho a estabilizar, digamos, la cuenta corriente, la balanza de pagos, porque el déficit comercial nuestro cada vez es más elevado. Entonces, la única vía de financiar ese déficit comercial es por las remesas que entran al país y por el turismo que está viniendo a El Salvador. Entonces, y que consume, ¿verdad? El turista que consume a diario. Exacto. Ajá, ajá. Entonces, el reto que nosotros tenemos es que los motores no sean de corto plazo, sino que sean motores que permanezcan en el tiempo y eso pues haga que nuestro crecimiento potencial ya no sea 2.2, sino que empecemos a crecer 3.5, ¿verdad? Ahora, ese tipo de políticas públicas son necesarias
y nosotros desde el observatorio siempre hemos sostenido la necesidad de generar certidumbre en el sentido de que sepamos cuáles son las acciones de política pública que se están desarrollando y obviamente eso va a favorecer la inversión extranjera directa, va a venir más inversión porque todavía no hemos podido repuntar la inversión extranjera directa en la más baja en Centroamérica. O sea, viene pero no es suficiente. Pero no es suficiente. Y otra, como decía el doctor Morán, nuestras responsabilidades dentro de la universidad es fortalecer esas capacidades para que estos jóvenes se inserten a las nuevas empresas que demandan jóvenes bilingües, que demandan jóvenes que tengan capacidades en uso de lenguajes de programación, de diseño, en fin, una serie de capacidades necesarias. Veamos el ejemplo, aquí a la vuelta de la esquina, Costa Rica es un ejemplo de cómo ha sido exitoso en atraer toda la industria de fabricación de productos médicos. Eso no ha sido sino más, ha sido el apoyo de universidades como la UCR, Universidad de Costa Rica, junto con las empresas, han definido perfiles, o sea, perfiles curriculares que son los que requieren las empresas y las universidades se han adaptado y le han dicho a la empresa, es perfecto, vamos a adaptar nuestros perfiles curriculares a su demanda y eso ha hecho que los salarios se hayan aumentado, las prestaciones que dan estas empresas de primer mundo, pues ya no son las mismas que hay en Costa Rica, ¿verdad? Y igual tenemos que ser nosotros, tenemos que ir de la mano el gobierno, la academia, con las empresas. ¿Qué va a pasar entonces si la percepción es que estos tres motores campeones del desarrollo, que son turismo, construcción y remesas, crecieron bastante en el tercer trimestre del 2025? ¿Cuál es la previsión de que ocurra su comportamiento que va a pasar en este 2026, al arranque del año en el que estamos? Sí, primero, uno de los valores agregados que tiene este informe trimestral de coyuntura es que nosotros a todos los indicadores que analizamos proyectamos 4 trimestres hacia adelante y eso nos da como las posibilidades de crecimiento futuro. En el caso de la formación bruta pues de capital, el último dato que tenemos es más del 27% de crecimiento. Sin embargo, nuestras previsiones dicen que se va a desacelerar la inversión en los próximos trimestres hasta llegar a un mínimo en el segundo trimestre de 2026 cercano al 5%. O sea, la construcción es un sector altamente volátil. ¿Eso qué significa? Que los proyectos de construcción tienen un avance físico de obra de máximo de un año y medio. Luego se extinguen y tienen que empezar otro proyecto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que el boom de los proyectos del desarrollo fue 2025. Fue 2025 y a partir del 2026 ese boom va a empezar a crecer, pero ya no a los ritmos de 20%, va a empezar a crecer 6, 5%, o sea, que son crecimientos, pues, digamos, positivos, pero no a los niveles del 2025. Entonces, eso por un lado. Por otro, también nosotros hemos estado observando que el tema de un crecimiento que le llamamos desacoplado, el crédito total está creciendo 29% en términos acumulados, pero el PIB nominal está creciendo menos. Eso lo que significa es que en temas de otorgamiento de crédito hay un sobrecalentamiento y porque el crédito está creciendo más rápido que la economía en su conjunto. Por ejemplo, el destino del crédito en el 2025 fue a la construcción casi un 34% de crecimiento,
mientras que en el consumo un 4.4%. Ahí va créditos hipotecarios, tarjetas de crédito. Los créditos personales. Créditos personales. Pero cuando vemos el crédito del sector agropecuario, menos 6%. Vemos la industria, 1.2%. Entonces, hay un boom crediticio que este año de nuevo las políticas de riesgo de los bancos ya lo observaron y van a volver a sus niveles de exigencia, ¿verdad? Para tratar de bajarle a ese calentamiento del crédito. Y eso se nota porque primero el consumo se va a desacelerar, porque ya los flujos de remesas que tuvimos en el 2025 ya no los vamos a tener. Segundo, por el crecimiento del sector construcción, que nosotros esperamos que empiece a crecer de nuevo a tasas 5 o 4%, no a tasas del 30%, ¿verdad? Entonces, esas dos variables son fundamentales porque desde el observatorio lo que estamos midiendo es que el crecimiento económico va a volver a los niveles de mediano plazo, ¿verdad? Lo que esperamos es, obviamente, que las políticas públicas traten de atenuar estos riesgos de desaceleración, probablemente con políticas públicas que fortalezcan, por ejemplo, el potencial de los servicios que hablaba pues el doctor Morán, que se fortalezca el turismo y los servicios digitales, ¿verdad? Entonces, que estos sectores retomen la estafeta de la construcción y estos continúen dándole gasolina al crecimiento económico. Ahora, a mí me llama la atención el tema del personal capacitado, porque seguimos siendo déficit en el tema de inglés, por ejemplo. Nos decían ustedes, muchos de los tropiezos se dan porque no es full inglés, 100% inglés, ¿verdad? Pero esto es un tema que venimos hablando de años. Esto no es nada nuevo. O sea que no se ha trabajado lo suficiente en que las generaciones dominen el inglés al 100%. Por ejemplo, más el otro tema de los servicios tecnológicos. Y hace poco estaba hablando con alguien que está en la industria y me decía, los jóvenes, a pesar de que se gradúan, nosotros los tenemos que capacitar porque no vienen con las competencias. Y me estoy refiriendo a la industria. Entonces, ahí hay un déficit de conocimiento a pesar de que mucha gente se está graduando. Efectivamente, este es un tema de políticas públicas, como dice el doctor Cabrera, la política educativa, y lo que hay que tener bien claro en el mundo de hoy día es que la plataforma global para hacer negocios es el inglés, ¿verdad? Algunos hablan de que voy a aprender mandarín, sí, pero hoy por hoy y los próximos años, la plataforma de negocios es en inglés. Entonces, al tener claro eso, ¿y por qué es importante hacer negocios? ¿Por qué? Porque la riqueza de los países históricamente se logra a través del comercio. Solo comerciando es que podemos crecer y luego desarrollarnos. Entonces, al tener esa posibilidad de hacer los negocios en el idioma global de los negocios, nos podemos insertar a las cadenas de valor. Es bien simple, evidentemente hay que construirlo, ¿verdad? Hay que trabajar con la formación, con el bilingüismo, de manera que se puedan insertar nuestros jóvenes a estas cadenas. Normalmente siempre se tiene profesionales muy buenos, pero no hablan inglés, tienen pánico escénico y hasta ahí llegan, ¿verdad? Entonces, es una cosa bien simple. Ahora, hay temas más de fondo en el país. Tenemos una escolaridad promedio menor a los 7 grados nosotros en el país. Eso hay que seguirle apostando. Entiendo que la currícula escolar ha cambiado en el tema del inglés, ¿verdad? Efectivamente. Ahora se potencia más el idioma inglés. Y tenemos una serie de datos a los que también tenemos que prestarles atención. Por ejemplo, tenemos una base de población en educación básica de 1.200.000 estudiantes, que de la básica a la media, a la educación media, se reduce a 200.000.
Y de esos 200.000, después de que se gradúan de 2 o 3 años, aproximadamente el 25% es el que se escolariza en las universidades. La tasa bruta de escolaridad anda 20-25%. Es decir, que 25.000 son los que llegan a las universidades. De 1.2 que empezaron el año escolar. Y de esos 25.000 que ingresan a las universidades, solo se gradúa el 20% después de 5 años. Sí. Es decir, es bien simple la ecuación, ¿verdad? Nuestro mayor, hoy por hoy todavía gozamos de lo que se conoce como bono demográfico. Nuestra mayor ventaja es la juventud, la gente joven, pero tenemos que formarla. Sobre todo este tema del crecimiento económico se cierne o siempre hay ahí un asterisco, que es la deuda de pensiones, y se está especulando mucho sobre el estudio actuarial que tenía que enviar el gobierno el 10 de febrero. La propuesta de reforma. Se habla de un incremento en la edad de jubilación, en las aportaciones de los cotizantes y de las empresas y otro montón de cosas. Para alcanzar a estar más o menos solventes en el 2027, 2030, están ahí un tema de el agotamiento de los fondos de garantía, ¿verdad? Y la necesidad de esta reforma. Y esto le pega pues a las finanzas públicas. Y todavía pues estamos ahí como especulando, no hay mucha información, hay mucho rumor en el ambiente y estamos esperando a que hable el señor gobierno, ¿verdad? Al respecto, que esto también es como una tormenta que anda ahí papaloteando. O sea, incide en el crecimiento económico del país. Sí, bueno, si hablamos del sector fiscal, yo creo que es importante mencionar que el pago de intereses, digamos que en el 2025 anda por el 4.8% del PIB, ya sobrepasa el gasto en educación, ¿verdad? Y esa es una variable que le está imponiendo a las políticas públicas una fuerte restricción. Nosotros hablamos de un efecto tijera. Por un lado, el pago de intereses ha crecido un 28% y los ingresos tributarios han crecido 5.4%. Entonces, realmente tenemos ahí una gran brecha que hace que, digamos, los intereses trimestrales que estemos pagando, que nosotros reflejamos en el informe, andan casi 200 millones de dólares, ¿verdad? Esto ha dado lugar porque el hecho que el gobierno haya firmado el programa SAF con el Fondo Monetario ha facilitado para hacer un ajuste fiscal draconiano, hasta el punto que desde el 2023 el fondo utiliza una variable fiscal que se llama déficit primario. ¿Qué es esto? Son los ingresos totales menos los gastos totales, pero se le quita el pago de intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque el pago de intereses no proviene de la actual gestión, sino que viene de gestiones anteriores. Entonces, para evaluar qué está haciendo de bueno o malo la hacienda pública salvadoreña, actualmente con el programa SAF, se utiliza ese déficit primario. Desde el 2023, ese déficit ha andado cercano a cero, pero en el 2025 hay por primera vez un superávit primario de 1.9% del PIB. Recordemos, el fondo lo que quiere es 3.5%, que se llegue de superávit primario. Ahora, por más que el gobierno se haya ajustado el cincho, y de hecho la manera que se ha ajustado es con despido de trabajadores, sí. Pero después podemos hablar del tema ético. Pero por más que se haya ajustado el cincho, no alcanza. Parece ser que la deuda sigue creciendo. Y después de tener deudas cercanas al 88% hasta el 2024, en el 2025 se dispara hasta 90.1%. Es decir, de cada $100 que producimos por el lado del PIB, $91 es deuda. Entonces, todavía nosotros consideramos que van a venir más reformas draconianas. Severas con el programa SAF, porque el ajuste fiscal no está consiguiendo que la deuda disminuya, ¿verdad? Que es uno de los grandes objetivos de estabilizar la deuda
allá por el 2027 casi al 86%. Entonces, pero si a eso le sumamos que nosotros mencionamos de la cuenta regresiva, ¿verdad? El abismo fiscal viene en el 2027. ¿Por qué? Porque aparte de la deuda de pensiones, que ya sobrepasa los más de 10,000 millones, nos enfrentamos al fin del periodo de gracia que dejó de pagar el gobierno los intereses y el capital, y ahora a partir del 2027 va a pagar 1.200 millones solo provenientes de esta reforma de fiscal. Entonces, si el gobierno no se apura en la reforma estructural de la reforma de pensiones, pues obviamente va a tener esa mina Claymore a la vuelta de la esquina. De ahí que lo que hemos sabido informalmente es que ya se presentó una propuesta al fondo y lo están discutiendo, ¿verdad? Ahora, el 10 de febrero tenían que publicarla, no se publicó. Y otro elemento es que la segunda revisión que hizo el Fondo Monetario no se aceptó. O sea, no la cumplió el gobierno. ¿Y eso qué significó? Que no hubo desembolso por parte del fondo del tercer desembolso. Y en marzo tenemos ya la tercera revisión del programa SAF. Eso está en el documento del fondo, no me lo estoy inventando yo. Sino eso es parte de los acuerdos. Es parte de los acuerdos. Entonces, estamos creciendo, pero estamos creciendo sobre bases endebles, ¿verdad? Por un lado, la excesiva deuda, el problema de la deuda de pensiones que aparece en el estudio de la superintendencia y del gobierno, que casi es 51% el déficit actuarial, que es un déficit elevadísimo. Se nos acaba el tiempo. Doctor Morán, si le preguntaran a la academia, vaya, al Observatorio de Políticas Públicas, ¿cuál es el camino para salir de todo esto? O sea, ¿hay, digamos, los economistas tienen algún mapa, alguna hoja de ruta? Hoja de ruta, ¿por dónde irnos? O sea, porque pues sí, una cosa son las decisiones políticas y otras son lo que los economistas pueden decir, no hombre, miren, vámonos por este camino y se sale del problema. O es demasiado complejo. O sea, la academia, no sé, ustedes están analizando esto todo siempre, pues. La economía es una ciencia, como decía, del comportamiento. Tiene que ver con las expectativas. Lo que yo pienso que me puede pasar o no me puede pasar. En ese sentido, tiene que crearse un clima de inversiones adecuado, tiene que crearse condiciones para que todos estemos enfocados en una visión de mediano y largo plazo. Eso pasa normalmente por tener acuerdos de país, ¿verdad? Puesto que el problema del país es un tema estructural, es un tema de matriz productiva. Tenemos que ponernos de acuerdo a qué le vamos a apostar, ¿verdad? Una vez definido eso, podemos todos los sectores trabajar. Y no es porque haya una fórmula mágica, sino que si uno revisa las experiencias de los países que lo han hecho, los tigres asiáticos, Nueva Zelanda, Irlanda y tanto caso de éxito, lo que han hecho es eso, ponerse de acuerdo, tener una visión de mediano y largo plazo, apostarle a la educación, y entonces se crean las condiciones para atraer las inversiones. Es decir, las inversiones no van porque yo las quiera traer, van donde hay condiciones que favorecen que se pueda tener gente calificada. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿Por qué aquí no producimos vehículos? ¿Por qué no producimos aviones? Si tuviéramos producción de ese tipo de bienes, evidentemente los niveles de vida serían Pero le damos diferentes. mantenimiento a los aviones. Le damos mantenimiento al menos, ¿verdad? Y somos el país en Latinoamérica donde se da el mantenimiento profesional. Pero eso tiene que derramarse a todos los sectores, ¿verdad? Para que hayan cadenas vinculadas. Entonces, creo yo que pasa por un momento de hacer una reflexión entre diferentes sectores y apostarle. Son visiones de país las que se necesitan, ¿verdad? De mediano y largo plazo, y apostarle en las diferentes administraciones, puesto que lo que normalmente ocurre en países como los nuestros es que después de 5 años
cambia la fórmula y se deshace y se vuelve a hacer y nunca avanzamos, ¿verdad? Así que eso es lo que yo podría. Sí. No, y nosotros en el OPP, en el corto plazo, damos 4 medidas claras. Una es la reforma de pensiones, hay que hacerla. Otro es diversificar nuestra estructura exportadora, fomentar la manufactura, los servicios digitales que planteaba el doctor Morán, porque las remesas van a caer. Y continuar monitoreando el sobrecalentamiento del crédito, fortalecer la reserva de liquidez en el Banco Central y el tema del ajuste fiscal, hay que hacerlo, pero ya no por el lado de los trabajadores, sino que hay que empezar por una política tributaria que los hogares y las empresas que más generan ingresos y riqueza sean los que más paguen, ¿verdad? Siempre hay una actualización que nos da usted sobre ese tema. Siempre. ¿Cuál es la última? Siempre. ¿Cuál es la última, doctor? Yo siempre la apunto, sí, me encanta. Sí. Ajá. No, El tanto por ciento de la riqueza se genera. Ajá, la tenemos actualizada. Sí. Sí, siempre en la nota tenemos. Diana Verónica. Ajá. bueno, el 1% obtiene una cuarta parte de la riqueza entre 2000 y 2024. El 1%. Casi tiene el 25% de la riqueza. De la riqueza producida. Sí, y el 50% de la población tiene el 5%. Y eso que lo estoy aproximando porque es 4.6. O sea, hemos llegado a un nivel de pacto social que requiere medidas que beneficien a la población. O sea, no podemos esperar que el 86% de las familias no alcancen a llegar con su salario al mes, ¿verdad? Ese es un indicador que algo no estamos haciendo bien y que consideramos que desde la OPP, pues las propuestas que estamos haciendo van en esa línea, en mejorar la certidumbre en los negocios, pero también las condiciones pues para hacer negocios. Pues de la población. Así pues, es. ¿verdad? Doctor Roberto Morán, ¿a dónde vemos este informe? ¿Es público? Sí, es ¿A un dónde lo informe podemos ver? público, lo podemos ver en el sitio web de la universidad Ujú. y en él pueden pedírnoslo al correo observatorio.opp@ufg.edu.sv. Observatorio Es de- OPP arroba punto Observatorio de ufg.edu. políticas públicas. Efectivamente, Ok. es público. Muy bien. Muy bien, gracias, doctores. Gracias. Siempre es un gusto tocar Muchísimas base gracias. con ustedes. Gracias. Como dice el doctor Cabrera, pues aquí a veces, ahorita estamos entrando a la penúltima semana del mes, compañera. Ya la siguiente es la semana Survivor. Es la semana Survivor. Ya le echamos agüita al bote de chile. O al bote de champú. Al bote de Pues sí, ¿verdad? es lo que dice Ya el lo doctor, no ajá. alcanzamos a llegar. Ya cuando le sacamos lo último normal al champú, le echamos agua y lo ponemos boca abajo. Desde un día antes. Ah, cabal, Sí, cabal. pues sí. Muchas gracias, siempre es un gusto conversar con ustedes. Si quieren volver a ver esta entrevista o escucharla, pongan atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.